Lo que decíamos antes de ir a la pausa justamente tiene que ver en cómo cuidar la huerta. Vamos a tomar ya contacto con nuestro compañero Mario Córdoba como todos los días y vamos a hablar, por supuesto, Mario, con gente entendida del tema. Llega el frío, hay que cuidar la huerta, pero yo le sumo también La las huerta. plantas ya que estamos. ¿Cómo anda, Mario? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y efectivamente, Mariano, pues hay que estaba recordando, antes de comenzar esta nota en la editorial, recordaba, bueno, yo soy de Carcarañá, como ustedes, y recordaba cuando era chico, yo vivía en el barrio Itatí, pegadito al barrio La Ensalada. Le decíamos barrio La Ensalada, obviamente, por la gran cantidad de huertas que había en la década del 60, y recuerdo siempre a un italiano, a un lombardo, había venido de la Lombardía ya en el 14, 15, ya avanzado, José Palmieri, y él nos decía siempre esto: el éxito no llega solo, se necesita sembrar, se necesita abonar y después recoger. Obviamente, ¿no? Tiene que ver con la alimentación, con el porvenir, ¿no? Realmente que si uno implementaría aquí en la República Argentina, en esta tierra bendita, no tendríamos problema con el hambre, ¿no? Porque tirás una semilla y automáticamente nace esa planta, ¿no? Bueno, vos me nombrabas el barrio La Ensalada, Mario, mi barrio de toda Sí, la vida. Después nos mudamos claro. ya al más grande, Por, pero el barrio de toda la vida. Y la particularidad de que yo hasta el día de hoy lo sigo viviendo en casa y tiene que ver con mi abuela. sí, Mi sí. abuela toda la vida tuvo huerta, toda la vida tuvo huerta en casa y hasta el día de hoy con 87 años sigue teniendo y produciendo el alimento allí en la huerta. Lo natural, Mariano, lo natural y aparte lo económico y como terapia también, ¿no? Sí, es completo. Y hoy hemos convocado a Alicia Gada, del INTA, que siempre nos acompaña, la ingeniera agrónoma Alicia Gada, que siempre nos da algunos tips y nos ayuda, ¿no? En la economía de casa. Alicia, bueno, agradecerte por estar allí, por acompañarnos y bueno, cómo cuidar nuestra huerta, cómo cuidar también nuestras plantas de estos primeros fríos, ¿no? Ya que ha llegado la época gélida y ya comenzamos a tener las primeras heladas. Un poco algunos tips. ¿Qué tal, Alicia? Un gusto tenerte. ¿Qué tal? Un gusto, Mario, un gusto verte. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿querés que arranquemos? Sí, sí, ¿Te sí, sí, parece que sí, Alicia. bien? Bueno, cómo no. Bueno, en primer lugar, sí, ahora viene la época de temperaturas bajas, de heladas, así que lo único que podemos hacer es prevenir. ¿Cómo empezamos previniendo? Bueno, eligiendo las mejores especies y variedades que sean resistentes justamente a las bajas temperaturas y a las heladas. ¿M? No se nos va a ocurrir ahora hacer un cultivo de tomate o de pimiento o de albahaca, por ejemplo, que sabemos que una helada o las temperaturas muy bajas sin que lleguen a ser heladas también los afecta. Así que tenemos que elegir las mejores especies adaptadas al frío, que toleran el frío, y también variedades de especies. Por ejemplo, hay especies que son típicas para el invierno, por ejemplo las arvejas, las habas, y hay especies que se dan tanto en verano como en invierno, pero de acuerdo a la variedad van a ser cultivadas en primavera-verano o en otoño-invierno. Por ejemplo, la lechuga, ahora con el frío viene muy bien la lechuga gallega, mientras que en primavera-verano puede venir la criolla, la de 4 estaciones, que esa se puede cultivar durante todo el año. Entonces, tenemos que arrancar por ahí. Después tenemos que tener muy en cuenta el suelo, un suelo bien trabajado, bien abonado, que nutra a las plantas. Y uno de los tips fundamentales que les voy a dar es que coloquen mulching, cobertura o mantillo, como le quieran decir. El mulching se consigue, cualquiera lo puede tener en su casa, sea un terreno grande, sean macetitas colgadas en el balcón. Se puede usar todo el pasto que se corta, hojas que caen de los árboles, seco, tiene que ser siempre seco, entonces todo eso se va acumulando, si se corta
por ejemplo, se esparce bien al sol o se acumula en un rincón hasta que se seque. Una vez que está seco, eso es lo que se usa para cubrir el suelo. ¿Qué logramos nosotros Bien, al cubrir el suelo con el mulching? En verano lo hemos hablado de que el mulching nos ayuda a mantener la temperatura equilibrada, baja, una buena humedad y fundamentalmente que preserva al suelo de los rayos del sol, ¿no? Que en verano son muy fuertes y realmente terminan resquebrajando el suelo. En invierno, lo que hace el mulching es también mantener la temperatura apropiada del suelo y esto hace que las raíces de las plantas también tengan buena temperatura y les permita sobrevivir a las bajas temperaturas y a las heladas. Así que el mulching perfecto. es imprescindible. Bien, bien. Eh, No sacar las hojas. Así que todas las hojas que puedan conseguir las van acumulando. Ahí es frecuente en Funes, en Roldán, bueno, en toda nuestra, y Carcarañá, bueno, en todos lados donde se corta el pasto siempre se acumula y ahí hay un material riquísimo. Además que actúa como un abono de cobertura, ¿sí? Bien. Eh, Alicia, otra, el tema de plantas, el tema de plantas sí, también, digo, sí. las plantas de casa también. eh, Cualquier planta ornamental tenemos que tener esa precaución de cubrirlo, aunque sea en una maceta arriba, que no, el suelo no esté expuesto, que esté Perfecto. cubierto, que esté protegido, aunque sea una hortaliza o una ornamental, cualquier planta, una aromática. Las aromáticas en general se aguantan muy bien el frío y las heladas. Pero cualquier planta, los árboles, incluso los árboles Sí, chicos sí. a veces sufren las consecuencias de las temperaturas bajas y de las heladas. Alicia, el tema de frutales, Sí, frutales, y el tema de frutales también. los frutales también. Eh, Existen mallas para antiheladas, que se usa tanto en las huertas como también para cubrir los frutales chicos. Ya cuando el frutal alcanzó cierta madurez, entonces ya el riesgo no es tan grande. Sí lo sufren los árboles jóvenes, lo mismo que las plántulas. Cuanto más tiernas, más joven es la planta, más afectadas se ven. ¿Mm? Una cosa que les quiero recomendar, que yo me acuerdo cuando las primeras veces que lo recomendaba, muchos me miraban como cara, ¿te parece? No, sí, es así, es que rieguen las plantas. Cuando se Ah, avecina una helada, es muy prudente que rieguen las plantas. Si es en una perfecto. huerta, pueden poner un aspersor de una lluvia muy finita, que riegue toda la planta y que riegue el suelo. Si es en casa, en las plantas en maceta, agarramos un aspersor, le ponemos agua y rociamos todas las plantas. Sobre todo las que a lo mejor dan al balcón o dan a un patio, una galería que a lo mejor da al sur y pueden recibir esas temperaturas bastante agresivas para las plantas. Entonces las rocían. ¿Esto qué hace? El riego por aspersión, que hace años que se practica, yo lo he estudiado en la facultad, así que, pero bueno, no todos lo saben y no todos lo ponen en práctica, porque les da miedo, dicen, Claro. ¿cómo voy a regar al revés? Bueno, ¿esto por qué? Cuando el agua que queda sobre el suelo, ya sea que el suelo esté descubierto, que recomiendo que no, o sobre el mulching, se va a formar una capa cuando cae la helada en una escarcha, ¿no? El hielo, la escarcha, es aislante. Entonces eso hace que el suelo no pierda temperatura, no se enfríe. Por eso que es importante. Y por otro lado, las plantas, al estar cubiertas de agua, que están mojadas, en ese instante, cuando cae la helada, el agua pasa del estado líquido al estado sólido. Y ahí es un fenómeno físico. En ese proceso se libera
se aporta al ambiente mayor temperatura. Se libera calor. En ese proceso del agua, del estado líquido al estado sólido, que es la escarcha, ahí se libera calor. Ese calor hace que los tejidos de las plantas internos no se enfríen y no necrosen, que eso es lo que pasa con las heladas, fundamentalmente con la helada negra. La helada blanca hace esto ya de por sí, porque la helada blanca se da cuando las temperaturas bajan, pero hay una alta humedad ambiente. Entonces hace este efecto allí, aunque no rieguen, pero bueno, el ambiente está muy húmedo y entonces hace este efecto. Mientras que en la helada negra no, porque bueno, no hay humedad ambiente. Claro. Alicia, bueno, queremos realmente agradecerte, obviamente, por tu tiempo, ¿no? Por acompañarnos, por lo menos, para dar algunos tips. Ya vamos a estar con un programa especial, seguramente, ahondando un poco más. Desde ya, entonces, agradecerte, ha sido muy clarito, así que atención con las hojas, que sirven, obviamente, para proteger de abono y que le dan ese calor necesario. Alicia, desde ya, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Un cariño para todos ustedes. Buenas noches, Mario. La palabra de la ingeniera agrónoma Alicia Gada, dándonos algunos tips, contándonos algunos secretitos que tienen que ver con las huertas, con el cuidado de las plantas, ya con estas primeras heladas que estamos sufriendo aquí en nuestra región. El cuidado y también el trabajar la huerta. Nosotros seguimos con más Informe Regional.